Esperan mucho porque estoy seguro que vamos a pasar mejor. Pero igualmente, Carlos, el año pasado no te dije nada de los octavos. Pero bueno, que te quiero mucho, aunque sea como Raúl y el gato. A la UCA, porque es la mejor institución del mundo y me da igual lo que se diga. A Juanita, porque siempre ha estado con nosotros, no sé si está aquí, no está aquí, está buscando, pero bueno, si lo ve, pues eso. A mí en especial porque ha sido una persona que probablemente más haya apostado por nosotros siempre, que más colegio nos ha dado y más apoyo y sobre todo me encontró a mí que soy una cabra loca. Y bueno, es una patata porque yo soy una cabra loca. Y también sí está viendo esto de la actriz, que te amo mucho y que más que me vaya. Muchas gracias, Mario, por ese discurso. Ahora llamamos a Ángel. Ángel, tienes un minuto para empezar. Una dedicatoria también. Nada, primero nada a Pablo por acompañarme hasta aquí, creo que es bastante increíble, yo lo tomo maravilloso pero estoy feliz ya por todo eso, la necesidad tanto de Future, Alejandra y Erika y Hussein que están aquí, creo que son increíbles y por ello a Laure también, no sé si hay aquí, pero se dejo bastante porque son de la casa ya, y a la gente que nos habían como el mouse, como la gente de los independientes, nada, muchas gracias por todo y bueno, ya participamos. Vamos a empezar en 3, 2, 1. La razón por la que hay una oposición baja de este debate es porque nunca hacen un engagement sustancial respecto al lenguaje, respecto a cómo ha cambiado todo lo que ha pasado desde el Brexit, ¿verdad? Porque no tengo lo que dice la oposición es, probablemente las personas están con una mentalidad ahora, probablemente las personas están pidiendo algo que no se va a hacer. El problema es que esto asume que durante el Brexit no ha pasado nada, que probablemente la mentalidad del proletariado no ha cambiado, que probablemente no están produciendo otras cosas. Porque esto es muy importante en España, porque lo que vamos a mostrar desde el gobierno es cómo que durante la crisis o hasta la actual crisis, lo único que está resolviendo justamente las necesidades principales que están justamente protestando o exigiendo constantemente solo soluciones delante del gobierno, y aunque probablemente si llegamos a poner las cosas solamente están provocando más polarización y que ninguna de las actividades o políticas que están dando en su casa no sean efectivas, sino que la actividad por parte del gobierno. Porque es importante moderar esta capacidad que se presenta desde el lado de nosotros. Primero, creo que la parte en la que nosotros podemos moderar esto incluye 3 cosas. Lo primero es que podemos tener una mayor capacidad de consensos y poder ceder ciertas cosas, ¿verdad? Porque no tenemos de oposición, en donde no hacemos nada, somos más radicales como ellos dicen, pero probablemente estamos exigiendo cosas, probablemente las derechas no van a estar criticando constantemente, ¿verdad? No va a estar trabajando constantemente para que sea mucho más difícil hacerlo o que probablemente no pase nada en un futuro. Cuando tenemos que hay mayor capacidad de consenso, hay mayor capacidad, por ejemplo, de aceptar mucha toma de decisiones y, por ejemplo, ambos lados de la casa se pueden satisfacer. Pero en segundo lugar, el problema de no hacer esto, padre, es que muchas veces lo que pasa es que uno demora muchísimo tiempo que se pueda poner una política pública, por lo tanto, hace que sea mucho más difícil poder darle a lo que el proletariado hoy mismo está exigiendo. Pero en segundo, que realmente ninguna de las cosas que están por decir, la muestra o el discurso sustancial que están llegando a las calles no sea importante o no simplemente llegue a tocar a la gente de las personas. Porque es importante para el porque que muchas veces la problemática de la oposición es, miren cómo está el proceso procesos de crisis en general, pero eso no depende de la inversión de la del gobierno, eso depende de la inversión extranjera. Y creo que muchas veces la demostración sustancial que hoy día tiene todo el Inglaterra y todo el Brexit, sobre todo, hace que las personas ya han dejado de invertir, hace que toda la gente que ya está haciendo que muchas veces mueve la economía y que muchas veces la gente pueda pensar esto. Entonces, ahora mismo el proletariado y ahora la gente de común y de gente de pie, que es más lo que le importa, que es piden, por ejemplo, y que los más intereses porque tener mucho más dinero y oportunidades para poder crecer, tener una hora de trabajo y poder acceder, tener una capacidad de poder salir adelante, que eso no se da fuera de la casa, porque simplemente no tenemos capacidad de inversión, no tenemos capacidad de llamar a las empresas y ser más atractivos.
¿Cómo no podemos ser más atractivos como profesional de alta posición? Cuando tenemos primero un sueldo y claro, que lo estamos priorizando, pero segundo, cuando sacamos toda la discusión que plantea alta posición, ¿verdad? Esta confusión es porque aquí los clientes que yo dije, no, esto hace que muchas más las empresas que hoy en día se van a la casa no quieren venir, no quieren invertir, no tienen el suficiente rédito económico porque probablemente están, no sé, les va a costar mucho más caro poder entrar o simplemente no tienen algo redituable. Entonces, cuando salgan ese cambio, porque ahora ustedes tienen mucho más que pueden entrar. Esto simplemente se materializa, ¿vale? En que primero hay mucha más clase de trabajo realmente para todas las personas, pero sobre todo hay la capacidad de poder controlar la crisis, es algo muy importante y urgente, ¿verdad? Si tú eres una alta posición que hay mucha crisis, solamente se resuelve o medianamente se avanza totalmente cuando las personas o cuando empiezan en el momento de la economía, porque están pero todo dando mucho más de ese trabajo y la gente esté gastando dinero, porque si no, entonces hay unos mayores componentes que son que alta posición nunca contiene. Pero en segundo, creo que la parte de la actividad que plantea alta posición, o sea, puede ser cierto que las personas probablemente estén mucho más metidas en el cielo, pero primero tengo dos respuestas. La primera es que creo que el hecho de pasar ese lado y simplemente sacar, por ejemplo, la ley de izquierda de lugares claves de gobierno, primero, esto no significa que no vamos a hacer igual pro asistencialismo respecto a las personas, pero en segundo, que tampoco podemos dar ideas progresistas, ¿verdad? No entiendo por qué necesariamente el hecho de sacar vamos a estar tan instigado por el lado izquierdo, lo que hace que probablemente la gente de la izquierda no sea tan dañada o no sea tan representada. Pero incluso si fuera cierto, creo que la mentalidad de las personas que esto hablo de que hoy en día probablemente lo que quieran hoy en día es tener simplemente más trabajo, pues no que eso muchas veces depende de su día a día, depende de poder comer, probablemente depende de poder tener una capacidad o calidad de vida sustancial. O segundo lugar, creo que la importancia de ahora mismo, por ejemplo, priorizar justamente esto hace que la gente primero no, o sea, que la gente primero vea un enfoque o una cara fuerte en lo que están haciendo, pero que todos tienen como confianza para los que lo ven, ¿verdad? Tienen confianza para los empresariados, los extranjeros que van a buscar, tienen confianza sobre todo para el evento externo, que muchas veces está dando. Pero en tercer lugar, creo que lo que plantea el documento, no, ahora probablemente al instalar la casa va a haber mucho más inversión. No entiendo cómo va a haber mucho más inversión, no entiendo cómo las empresas van a sacar. De hecho, esto pasaba antes. Antes estaba mucho más cerca de todo el bloque económico para el cual se podía invertir, pero justamente todo lo que pasó, esto hace que la confianza y toda la capacidad para que puedas sacarte a Reino Unido ha sido detrimental y que puedas definitivamente reducir. O sea, que sea significativamente. Eso implica entonces que el grado por el cual tenemos que crear esa confianza, el grado por el cual tenemos que dar esa seguridad básicamente a las empresas, el reto tiene que ser sustancialmente mayor, porque si no, el discurso no va a aplicar, ¿verdad? Porque si no, el discurso va a estar espantado respecto a esto y simplemente no va a ser que tengan seguridad sustancial. No sé qué es importante porque entonces las empresas, justamente por su ley y todo lo que plantean la oposición, les importa más que nada el mundo, les importa no pueden perder dinero, les importa nada, les importa un acceso mucho más libre y relajado. ¿Por qué es muy importante? Porque tenemos, sí, por ejemplo, sacamos los impuestos de los ricos, sacamos los impuestos a todos los planteados, que no entiendo por qué necesariamente es un problema, cuando lo que estamos provocando es generar todo lo que la gente ya sabe. Creo que mediante la discusión, simplemente la identificación, podemos hacer entender a la gente que cómo hacemos entender a la gente justamente con el discurso, que nosotros podemos estar creando a la gente, podemos estar dando las claves importantes, podemos estar enseñando cómo se puede dar, pues toda la mentalidad de la gente está ahora mismo en un modelo que estamos algo. Reino Unido viene de un largo periodo de gobierno de los Tories, es un partido históricamente de derecha, vinculado con el gran capital, con la inversión extranjera y con los ricos. ¿Por qué crees que las personas, si están tan decepcionadas de los status quo, quieren continuar con eso? Creo que lo importante es, sobre todo, la crisis que estamos pasando en la vida. Si tu caso va a ser que ahora la gente va a continuar directo o simplemente no lado ya a una derecha, creo que habría lo que puedo especialmente, pero todos son demás. Lo primero es creo que el discurso laborista tampoco le conviene como dicen hacer lo que la gente diga, ¿verdad? No van a tener igual las claves sustanciales para poder dar claro a la gente que es lo que están entendiendo y poder hacer una política respecto a esto. Esto no significa que no va a estar las mismas ideas que el partido de eso, lo que ha tenido estudiando, lo que entendiendo. Hoy entendemos que nos enfocamos sobre todo al tema laboral, nos enfocamos sobre todo al bienestar y funcionar de las personas en ese lado. Pero en segundo, creo que probablemente toda la gente ha estado así. No entiendo cómo la mentalidad de las personas, sobre todo las oportunidades que no tienen dinero en su bolsillo, pueda cambiar. Creo que los incentivos que muchas veces la gente hace o cambia, o simplemente pues, se cambia durante el tiempo, es importante porque esto, uno, permite que las personas justamente tengan ese grado o ese paso ya para que voten o simplemente una mayoría sustancial. Cuando no tenemos una mayor posición y claridad, hacemos que las personas justamente se unan, ¿verdad? Hacemos que las personas justamente entiendan las diferentes implicancias que puede tener, pero el tercero ya hacen que en general, tanto a nivel externo como a nivel interno, se puedan, sobre todo, unir para que pueda ser mucho más fuerte. Creemos que tenemos mayor capacidad de inversión, que es igualmente un modelo de economía, pero eso tiene capacidad de atracción para poder no quiero cambiar la nueva transmisión. Muchas gracias, Ángel, por ese discurso y para cerrar el debate en altas tenemos a Carlos, un minuto para
Antes el gobierno literalmente tiene un problema y es que hacen el caso muchísimo más caro. Si bien ellos asumen que el Estado, o sea, Reino Unido está en una situación de crisis, que por tanto la gente está en una situación problemática, dense cuenta que dicen sus notas como no hay una sola lógica de cómo se va a poder solucionar este tipo de crisis con todas las reformas y todo el apoyo o la reforma que está intentando hacer ahora el Partido Laborista. Creo que para que su caso tuviese persuasión y se integran dentro de esto, no tienen que identificar únicamente la problemática que siente la población, sino cómo la problemática de esa población se va a poder solucionar, es decir, que la crisis no aumente o simplemente que se pueda solucionar la crisis. Nosotros vamos a explicar dos cosas. Uno, realmente como el encuadre de la población no es tan efectivo dentro del debate, porque uno, no es cierto, porque ya viene, como visto mi baja, de precisamente viviendo a través de esta reforma, a través de partidos de derecha y cómo probablemente no sé, sí que sientan esa decepción hacia este tipo de cosas, porque precisamente se consideran que la gente está tan mal porque tienen que vivir en esta crisis y lo identifican que esta crisis viene por haber sido gobernados por partidos de derecha, probablemente no quieran que el partido de izquierda, que es la contraposición y la que puede generar soluciones, se alineen mucho más con este tipo de ideologías. Entonces, por tanto, su caso realmente no es efectivo y no tiene que ser dentro del debate. Entonces, vamos a probar cómo realmente la problemática del principal fondo que se intente para solucionar la crisis sea la inversión extranjera, lo que hace es problematizar esa crisis y si bien no solucionarla, sino aumentarla en el largo plazo y ser más vulnerable también a lo que pasa en el exterior, sin realmente una industria local autosuficiente. Creo que el primer punto que me traen del discurso polarizante, creo que Mario ya te explica un punto de representatividad, cómo precisamente la gente que vota al partido de izquierda y que se siente identificada con el partido de izquierda no busca que emplee reformas para alinearse mucho más con la derecha, sino al contrario, precisamente lo que buscan es que lo que están votando sea lo que se represente dentro de cuando están dentro del gobierno. Creo que el punto de representatividad gana muchísimas percepciones cuando el Partido Laborista tiene la necesidad de proteger a su votante y no de intentar atraer al votante del partido de derecha, sino de la persona que le ha estado votando y la persona que gracias a ello ha llegado al gobierno. Creo que además que haya un discurso polarizante dentro de la política no es problemático, sino al contrario es positivo. Creo que existen discursos problemáticos en donde, por ejemplo, que si no polarizamos realmente existe apoyo únicamente a una ideología, que es lo que me está diciendo antes el gobierno, como precisamente dentro del discurso político, si no existe polarización, pues se hace apoyar a la ideología de derecha o a la ideología de centro y de priorizar a la ideología de izquierda. Creo que esto es altamente negativo, uno, por la menor representatividad del ciudadano que prioriza otro tipo de ideología. Y creo que esto es importante, uno, precisamente porque uno de los objetivos de la esfera política es tener la obligación de representar a todo el mundo y de que todo el mundo tenga como la percepción de que sí que siente que hay partidos políticos en los cuales se puede sentir representado. Por tanto, necesito que sí que los partidos de izquierda lleven a cabo reformas de izquierda independientemente de si estas son problemáticas o no. Y el punto más importante dentro de la esfera política es la representatividad del propio ciudadano. Dos, creo que precisamente por la necesidad, no. Bueno, porque el Partido Laborista tiene una conexión directa e histórica con sus votantes y precisamente cómo tiene que proteger a este tipo de votantes, cómo gracias a ellos han podido generar este partido político, cómo gracias a los votantes de izquierda que tiene el Partido Laborista ha podido llegar al gobierno, cómo gracias precisamente a este tipo de votantes precisamente que el Partido Laborista ha llegado a ser lo que es. Por tanto, realmente lo que está proponiendo ante el gobierno es que exista una desprotección de las personas que realmente sí defienden este tipo de políticas de izquierda, de una desprotección de las personas que han votado históricamente al Partido Laborista precisamente por su ideología de izquierda. Dense cuenta además cómo es altamente problemático, porque precisamente la ideología de izquierda o la ideología socialista lo que hace constantemente precisamente culpabilizar al rico de los problemas que realmente, o las crisis que surgen en el país, ha culpabilizado al rico y sobre todo no ha priorizado la inversión extranjera o la apertura económica, sino al contrario, la autosuficiencia dentro del país. Dense cuenta precisamente como este cambio de reformas lo que hace precisamente decirme, no, ahora la culpa ya no la tiene el rico, sino el rico es la solución. Dense cuenta la disonancia cognitiva que genera dentro de los votantes de izquierda en cuanto a que constantemente se han difundido narrativas dentro del Partido Laborista de que precisamente la culpabilidad de toda la situación dentro del país sea por parte de los ricos y sea por parte de la inversión extranjera, pero ahora te dicen, no te preocupes que ahora la solución son esto. Dense cuenta como jamás el votante de izquierda se va a sentir representado con las reformas que está llevando a cabo el partido.
Es poco claro por qué la representatividad es más importante que los daños materiales. Tranquilo, de hecho, son dos partes dentro del discurso de la Creo que además los contrapesos en discursos políticos son importantes. Uno, precisamente esto vaya dentro de más de un punto de consecuencia, como que quiere decir, baja de gobierno. Creo que sí que exista el choque genera, uno, capacidad de identificar problemáticas dentro del discurso contrario y capacidad de fiscalizar los discursos políticos. Es decir, si únicamente defendemos dentro de los partidos más grandes del Reino Unido un tipo de ideología, probablemente no exista incentivos para identificar los problemas de esa ideología y los problemas de esas reformas que se están llevando a cabo a través de esta ideología. Por tanto, necesito un discurso fuerte por parte de la izquierda para identificar los problemas de la derecha moderada, del centro o de la derecha en general. Dos, porque hay más capacidad de generar soluciones, precisamente porque como tengo visiones prontas fuertes y tengo una fiscalización de los discursos políticos, mucho más probable que se intenten generar soluciones, que esto precisamente al final es una consecuencia materialista. En el momento que yo tengo un discurso que lo que hace es intentar solucionar los errores de la otra ideología, lo que hace que precisamente la reforma sea mucho más atingente a realmente lo que está ocurriendo en el país y no a seguir una ideología para estar de acuerdo con el otro partido político. Antes, no, espera. Entonces, lo que ocurre es, creo que además tengo que priorizar mucho más, creo que además, al final, ahora sí que viene el punto más consecuencialista y el punto más materialista de cómo precisamente lo que hago a través de la inversión extranjera y a través de no regular a las empresas, aumento mucho más la crisis, aumento mucho más la probabilidad de crisis, aumento mucho más la dependencia del exterior. Esto no depende de que me compréis todo el tema de la representatividad que sí, sino únicamente de la consecuencia. Tengo que priorizar mucho más de ese cuenta, como entonces lo que ocurre es que si yo dependo de la inversión extranjera, genera que todo este punto de apoyo al empleo no sea tan fuerte en el debate porque no se va a materializar. Uno, porque la dependencia de la inversión extranjera para solucionar la crisis es problemático porque genera dependencia de otros países y empresas. Genera que ya no dependa yo únicamente de mí, sino de otros países y empresas que dense cuenta como otros problemáticos en un panorama de tanta inestabilidad económica internacional. Dense cuenta precisamente como la crisis está a la orden del día por las guerras y la inestabilidad y confrontaciones que hay. Dense cuenta como probablemente lo que ocurre es que si yo priorizo la inversión extranjera, no priorizo y no hago un discurso en el que se priorice realmente tener una industria local no autosuficiente, sino que el dinero me va a provenir de fuera para subsistir la industria local, no que la industria local pueda subsistir por sí misma. Dense cuenta, por tanto, que no genera autosuficiencia, por tanto, estoy mucho más vulnerable a la crisis que puedan provenir de fuera. Dense cuenta como esto ni siquiera, esto lo que hace es que si probablemente la persona o el país, o la empresa o el país que me está o sea, dándome dinero, precisamente si yo no tengo capacidad de agencia sobre de dónde saca esta persona el dinero, de dónde deja sacar esta persona el dinero, porque precisamente yo lo que hago mucho más es darle incentivos y ayudas para que invierta en mi mundo, realmente no tengo capacidad de agencia para controlar a esa empresa o a ese país que está viendo que me está dando ese dinero. Si yo limito esa capacidad de agencia, es mucho más probable que yo sea vulnerable a lo que sigue, a lo que ocurre en el exterior, por tanto no sea capaz de solucionar la crisis en una situación tan inestable. Muchas gracias a Carlos por este discurso y para empezar el debate en baja tenemos a Mariana. Mariana, tienes un minuto. Me lo presentaron hoy. Yo solo tengo que decir primero, reconozco como el privilegio que tengo de decir que pude brincar mi primer segundo debatiendo, pero que no le pasa a todas las personas y también que aún no asimilo. Segundo, agradecerle a Alexia por siempre estar ahí, por apoyarnos, por siempre ser una manera en la que podemos estar con mi familia. Y bueno, a Benjamín y a Fernando, porque le mandaron a estos güeyes de la alcantarilla y dijeron ahora les vamos a fabricarse una de la portada. Y, o sea, por último, soy una persona que le cuesta mucho trabajo identificar los momentos lindos de la vida, constantemente pierdo la noción de por qué hay que seguir existiendo y hay que seguir en este espacio. Entonces, esto va para las personas que lo hicieron por mí cuando dejé en el sentido de la vida, a Javier y Pilar por nosotros. Empiezo en 3, 2, 1. Creo que hay pocas explicaciones sobre, primero, por qué toda la gente en la generalidad se ve materializada, pero segundo, por qué la población de su lado de la casa tiene incentivos no solamente a creer que esto va a pasar, sino porque podría tener cambios más materializables a través de las pocas explicaciones que hace la oposición.
Primero, creo que la importancia de todas las personas es significativa, porque noten, Londres siempre va a ser una ciudad altamente turística, Gales siempre va a ser una ciudad altamente turística. Las zonas de la periferia que no tienen tanta inversión, las zonas de la periferia que, por ejemplo, no tienen tanto acceso a trabajos y ese tipo de cosas, solo se pueden ver mejor de nuestro lado de la casa. Primero vamos a lidiar con la lógica de la disonancia, que creo que es un punto relevante dentro del debate que dice la comisión. Porque si Reino Unido viene de una lógica de mucho conservadurismo, de mucha izquierda y así, tendré incentivos primero a creer que estas reformas al partido son significativamente grandes y por qué no son disonancias dentro del mismo partido. Creo que primero, históricamente, la gente, en la generalidad, nota que cuando los cambios son igual de radicales que la crisis en la que viven, es decir, si las personas reconocen que vienen de una crisis a través de la salida del Brexit, que vienen a través de cómo deficiencias económicas, de cómo no podemos lidiar con ese tipo de cosas, creo que reconocen que la única medida es una lógica que sea casi igual de radical, es decir, no solamente no me voy a quedar con los ideales conservadores, sino tampoco me voy a pasar directamente a los ideales como izquierdas, no me voy a pasar directamente a los ideales como totalmente opuestos, porque la incertidumbre es grande. Creo que cuando las reformas o cuando la imposición de las personas es una manera más centrista, no solamente es una lógica de estoy en el centro y me apoyan a todos, sino ya no estoy polarizado, ya no estoy de ambos lados de la casa, ya no solamente voy a controlar todos los recursos, sino cómo lo vamos a distribuir de manera más eficiente. Creo que esto sí altera la visión de la población de cómo esto funciona. Pero segundo, creo que es una manera de cómo las políticas se pueden ver materializables, porque creo que es un claim válido que digan como que vamos a depender de la inversión extranjera y todo ese tipo de cosas. Creo que primero no desaparecen las industrias locales simplemente por priorizar la inversión extranjera, simplemente es una manera de cómo ahora, a través de no poner las presiones totales a las empresas locales, no poner toda la presión total al desarrollo local. Creo que esto hace que las empresas locales no solo tengan fuertes presiones económicas para tener que subir la medida económica, es decir, ya no tengo que bajar las tasas de interés, ya no tengo que bajar las tasas de inflación para que la gente pueda ver daños materializables en su lado de la casa, sino ahora lo que podemos hacer es simplemente depender de la inversión extranjera en una medida en la que podemos mejorar las reservas del país, podemos incrementar el nivel de dinero o la masa de dinero que existe dentro del país. Creo que esto ya hace, por ejemplo, que las empresas en sí mismas ahora no solamente cuando ya no tienen tantas regulaciones, sino ya no les tenemos que exigir tantos impuestos, no solamente tengan incentivos a efectivamente seguir dando trabajos, sino efectivamente seguir dando salarios dignos, porque cuando de su lado de la casa le ponemos muchas restricciones y le seguimos imponiendo impuestos por la riqueza, sí que hay incentivos de las empresas a, por ejemplo, controlar la cantidad de trabajadores que tiene, controlar el salario que tiene, controlar en dónde se van a ubicar, controlar el expansionismo de su lado de la casa. Esto se ve significativamente peor porque son cambios materializables para las personas, porque ya no pueden acceder a este tipo de trabajos en la comparativa. Pero segundo, creo que no solamente es la manera de cómo este tipo de cosas, no solamente es el punto económico, sino las regulaciones que se aplican del lado de oposición, que no se aplican del lado del gobierno, no solamente controlan este tipo de cosas, sino también controlan los medios, controlan cómo se difunde la información, controlan cómo las personas perciben este tipo de información que es significativamente importante en la comparativa, porque si la zona de la periferia que nunca va a poder acceder al nivel turístico que tiene Londres, por ejemplo, se ve significativamente peor en la comparativa, en nuestro lado de la casa sí que hay más incentivos a que se redistribuya de la mejor manera, no solamente porque ya no tengo que depender de las industrias locales, que aparte tienen fuertes presiones del lado de oposición porque tienen que tener impuestos y porque tienen que tener regulaciones. Eso ya hace que toda la gente de la periferia se vea materializada porque tengo más incentivos a moverme para allá, porque aparte ya tengo las reservas suficientes económicas que vienen de la inversión extranjera para este tipo de puntos. Ahorita voy a lidiar sobre cómo la capacidad que ya antes va. Sí, Escocia en las últimas elecciones anteriores a un han subido 37. Nunca había ganado así. ¿Por qué sucedió eso? Ahorita te lo explico. Uno, las restricciones son a grandes conglomerados, no a una pequeña empresa. Dos, la lógica a su lado es mejor los grandes conglomerados centralizados para materializar en los descentralizados. Cero intuitivo. Hay cero explicaciones sobre por qué solamente voy a hacer a los centralizados. Que yo sea un partido centralizado no implica que voy a priorizar a los grandes conglomerados que solo están en Londres. Probablemente grandes conglomerados, incluso si sí están en Londres, probablemente tienen incentivos a dar mayores trabajos, a redistribuir el dinero, a simplemente no ser tan como rígidos con el gobierno, porque ya no tienen como que responder a este tipo de cosas. Pero sobre lo de Escocia, creo que las disonancias de las personas en la mayoría de los casos implica, por ejemplo, que yo reconozco que hay un cambio fáctico. Es decir, si yo ya reconocía que el Partido Laborista era solo de ideologías de izquierda, entonces hay una probabilidad de que si se vota por esta persona que ya tenía ideas de reformar este tipo de cosas, es que la población reconoce que eran necesarias, es que la población reconoce que no quiere brincar de extremo a extremo simplemente por este tipo de cambio. Pero creo que aparte, creo que la manera
manera de cómo explica tanta oposición que ahora tenemos muchísimo más agencia para este tipo de cosas. Creo que primero, la agencia solo se logra cuando tengo control sobre mi propia economía, cuando no tengo que dañar a la población significativamente, cuando no tengo que jugar con las tasas de inflación para que a la gente de la periferia que tanto nos preocupa tenga que comprarse como un gansito, una coca, un refresco, unas papas a excesivas cantidades de dinero, porque el dinero ya no les alcanza, porque de su lado de la casa probablemente ya ni siquiera tengan trabajo, pero de mi lado de la casa, incluso cuando no tengan trabajo, se ve significativamente mejor porque no están jugando con factores macroeconómicos que afectan directamente a toda la población. Esto solo se puede ver materializado a través de cómo dependemos de la inversión extranjera y cómo generamos este tipo de narrativas para sopesar los cambios económicos. Creo que si los van a intentar sacar como probablemente es malo depender como de los factores externos y así, creo que primero las industrias locales no desaparecen en la generalidad, solamente es un contrapeso para lidiar con la crisis económica, pero segundo, es poco probable por las relaciones fuertes que tiene Reino Unido, es decir, no es un país random de África que probablemente no tenga tantas conexiones, no es un país random de cualquier otra área, probablemente es un país que está fuertemente posicionado por este tipo de cosas, pero aparte se puede ver más posicionado cuando simplemente brincan de una ideología que es simplemente más centrista, cuando no me perciben como alguien sumamente radical, cuando no me perciben como alguien que les puede imponer sanciones a las empresas, porque ahí sí se reducen los incentivos a que otras personas comercien conmigo, a que otras personas entren al país, porque esto es significativamente importante. Creo que la lógica de la importancia sobre las zonas alejadas solo se puede ver materializada a través de esta extensión, pero segundo, la relevancia de la gente y cómo se materializa para toda la percepción de la población es importante, porque la incertidumbre puede existir de ambos lados de la casa, pero la certeza materializable de cómo las personas a través de sus cambios se pueden ver mejor simplemente cuando no estamos jugando con su economía y cuando podemos tener la capacidad de llegar a consensos, porque igual si los consensos son importantes, no es que ahora voy a hacer de centro derecha mágicamente, sino como probablemente no solo doy concesiones al partido de derecha, sino que ambos extremos tienen incentivos a consensar conmigo, tienen incentivos a, por ejemplo, estar de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo. Esto sí implica cambios más materializables, como poder sacar más políticas, porque ahora no solo voy a sacar 7 políticas de izquierda porque así soy, sino probablemente tengo que llegar a consensos sobre las políticas más importantes para cuidar más el dinero, para cuidar más a la población y para que los cambios sean significativamente importantes en el sistema corporativo. Muchas gracias, Mariana, por ese discurso. Ahora llamamos a Diego. Diego, tienes 1 minuto para empezar. Okay. Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dos líneas de extensión de información. En primer lugar, porque existe una segmentación interna dentro del partido por esta forma y como esto es una precondición para el debate. El lenguaje es el siguiente. En cada afinidad de bastante lenguaje sobre qué políticas son mejores y analizar cómo esta aprobación de esta reforma impacta al interno del partido. Que nosotros explicamos por qué esta reforma van a destruir las lógicas internas del partido si nos presentes en los cámaras altas. Porque probamos en sí que no van a haber políticas eficientes y funcionales. Lo que acabamos de tener lo que dice es que va a decepcionar a los votantes y no va a haber representación. No es claro por qué la decepción de los votantes va a impactar de forma fuerte en las lógicas internas. De todas formas, analizar las lógicas internas es significativamente más relevante que la reforma. Para entonces, uno, ¿por qué quitar a los pesos pesados del Partido Laborista? Es muy importante. Aquí es importante un cuadro. El impacto que tiene Tony Blair en el Partido Laborista es increíblemente grande. Tony Blair es la figura histórica que igual el Partido Laborista hace tan fuerte. Tony Blair ya se fue, o sea, ya no es una pieza fundamental del partido, pero agregó un montón de personas justamente de las cabezas del partido que representan su ideología. No, uno, son personas con mucho poder dentro del interno. Eso implica que tienen un montón de personas que la siguen apoyando y que con las reformas que estamos aprobando tienen menos incentivos de apoyar eso. Pero dos, son personas que tienen un cariño particularmente fuerte de la base mayoritaria del partido, que son personas fuertemente laboristas que creen en las ideas tradicionales del partido.
Varias cosas que pueden hacer. Uno, creemos que pueden alejarse y dejar de votar como en bloque con la mayoría de sectores de izquierda en el Parlamento actual, el gobierno de turno en el Partido Laborista. Dos, podrían desvincularse progresivamente del partido, lo que haría que pierda la mayoría que tenemos en el status quo, pero en el peor caso, incluso si es que las reformas que está defendiendo el gobierno se ponen muy radicales y en contra de la ideología que tenía Tony Blair y demás, podría incluso ser un bloque para bloquear ese tipo de cosas y que nunca puedan pasar a votaciones internas. Pero en segundo lugar, también tiene la capacidad narrativa de materializar esto en términos electorales. Es decir, muchas veces hemos visto como partes de partidos grandes en el mundo, como el fujimorismo en Perú o el partido PPK o demás, se desprenden porque no están de acuerdo con la línea mayoritaria que tiene el partido y tienen una posición lo que permite que no se pueda materializar cualquier otra cosa en el debate. Dos, la disputa ideológica. Esto es muy importante. Noten que la mayoría de cosas que estaban defendiendo el gobierno son cosas que un grupo importante, quizás no la mayoría, pero es un grupo importante, como un 30 o un 40% del partido, no están de acuerdo, como apoyar a los grandes capitales, como no proteger la industria local. Por ende, en términos ideológicos, es poco probable que podamos generar un consenso de gobierno. Noten que esto es algo que está completamente asumido en el gobierno, nunca hay análisis de por qué hay consenso. Tres, pactar con los ricos en términos de intervencionismo. Noten que las lógicas de donaciones de grandes empresas y de grandes capitales de personas ricas necesariamente generan una influencia ideológica para que tengamos que seguir ciertas leyes, ciertas cosas que quieren, como regulaciones más laxas a las grandes empresas, como reducir las regulaciones laborales, etc. Esto se percibe como una lógica intervencionista muy fuerte. Muchas personas dentro del Partido Laborista literalmente odian a las personas ricas o están en contra del abuso de los grandes capitales, por ende también hay sentido a creer esto. Lo que esto prueba es que en términos internos es muy poco probable que haya una lógica de integración en el mundo gobierno y esto es presente para cualquier otra cosa. Quiero hacer simplemente un encuadre porque se le ocurre la respuesta a la oposición. Diego, pero tú dices que esto genera fragmentación interna, pero la moción ya prueba que ha habido, o sea, que ya han aprobado esta reforma, ¿no? Eso es un poco raro. Sí, aprobar reformas implica que probablemente tenían la mayoría para aprobarlas, pero en ningún caso está que todas las personas del Partido Laborista estaban de acuerdo con aprobar esta reforma. Esto no está analizando gobierno por todos los mecanismos que yo creo razonable, que hay un bloque muy grande del Partido Laborista que va a estar en contra de esto y se van a analizar todos los impactos que les digo yo. Si es que esto no lo convence para que ganemos el debate, segundo nivel de discusión. Miren, el caso de nuestra Cámara Alta podría aplicar a cualquier debate de por qué necesitamos recaudar impuestos, por qué las lógicas de capital externos humanos. Vamos a dar análisis significativos sobre el contexto de UK, probando dos cosas. Uno, porque hay una necesidad de no aplicar esas políticas, pero dos, y más en el acto de José Sebastián, porque las lógicas de inversión, la inversión extranjera no se perjudican, pero incluso podrían estar mejor en el mundo de opción. Esto claramente. Para esto acá hay un análisis del cual, miren, la razón principal por la cual el Partido Laborista ha ganado no es necesariamente porque el Partido Laborista haya crecido mucho en términos electorales, sino porque los Tories, es decir, el Partido de Derecha, han decrecido muchísimo. Literal, ha pasado a tener menos de la mitad de sus escaños. Lo que eso implica es que hay un gran descontento con las políticas de derecha, como introducir un información que se están generando en el mundo gobierno. Analicemos porque hay una necesidad material de aplicar las políticas de centro-izquierda que van en contra de las leyes que se aprobaron en el gobierno. Varias cosas acá. Uno, promoción del empleo. Nuestra Cámara te decía que era bueno promocionar el empleo, pero no porque en contextos con el Reino Unido. Otro, hay dos razones por las cuales eso es importante. Uno, por la crisis migratoria que viene habiendo en el Reino Unido, que hace que haya muchas personas más llegando al Reino Unido y por eso la capacidad de trabajo se produzca. Pero dos, por la gran cantidad de personas que están volviendo al Reino Unido gracias al Brexit, lo que genera que un montón de personas estén sobrellenando los puestos laborales y que hay una necesidad muy alta de generar nuevos empleos estatales, construir nuevos ministerios, nuevas oficinas, dar mejores condiciones para las condiciones laborales. Dos, el gasto público. Nuestra Cámara Alta no dice por qué es necesario recaudar impuestos, más allá de cuestiones generales. Varias cosas aquí. Uno, la crisis de facturas eléctricas en el Reino Unido. Las personas que les están supuestas tienen una crisis increíblemente grande porque las luces son increíblemente altas, no pueden pagar literalmente. Eso es elemental para vivir bien. Sin luz no puedo hacer literalmente nada en mi casa, me muero de frío porque no hay calefacción, sobre todo en UK hace mucho frío. Pero dos, la crisis del NHC, que es el National Health Service, como su servicio de salud. Actualmente tienen en el Reino Unido una crisis increíblemente grande porque necesitan la creación de nuevos puestos para que las personas puedan acceder a hospitales y todo ese tipo de cosas. Y necesitan fortalecer cosas como la atención de la salud mental, la salud social y todo ese tipo de cosas. Actualmente hay una fuerte crisis en el Reino Unido con respecto a esto que hace que las personas no puedan acceder a ese tipo de beneficios sociales que son presentes para cualquier condición material y son necesarios. Los problemas del Partido Laboralista no son tan importantes porque la reforma es en respuesta a la mayoría de los votantes, el cambio de los escaños en torno a que han cambiado las prioridades de la mayoría de la población. Obrera que surge que haya empresas que tengan más apertura a nuevos trabajos. Estoy pensando en varios encuadres, porque no es cierto que la población mayoritariamente esté de acuerdo con los criterios poblacionales frente a los estados con el partido. Una razón de por qué esto es necesario. El análisis que se hacía en el punto de información sobre esto. Estos históricamente no votaban en unos dos partidos, votaban
al Partido Nacional de Escocia. ¿Qué pasó en estas elecciones? En Escocia ganó el Partido Laborista. ¿Por qué? Porque en Escocia había una fuerte despriorización de la inversión del gobierno central de UK y no invertía mucho en otros países, no en empresas, no en empleo. Únicamente respondemos a este grupo de votantes increíblemente amplio que nos está apoyando, dándole la lógica de inversión estatal que necesitamos en el mundo posible y por ende también materializamos una necesidad práctica que tienen las personas. Finalmente, sobre la inversión extranjera, esto va a estar mejor que un estado mediático, pero lo que creemos es que el Reino Unido tiene una condición muy importante de ser un hub internacional que atrae inversiones constantemente, su bolsa de valores es de la más importante del mundo, tiene una zona industrial increíblemente grande que probablemente hace atractivo que las empresas quieran estar ahí, tiene una zona marítima increíblemente fuerte en términos de exportación, porque tiene acceso a las dos partes del mundo, por donde creemos que en ambos lados esto se mantiene. Obviamente, la ponderación que igual vamos a hacer en la siguiente. Creemos que los beneficios en términos de acceso al capital privado se mantienen, pero únicamente la capacidad de responder a las necesidades específicas y urgentes que tiene el UK en el status quo están respondidas en baja fracción. No las están no mencionan ninguna de las contextualizaciones que hacemos. Gracias. Muchas gracias a Diego por ese discurso. Para cerrar la bancada de gobierno, llamamos a Javi. Javi, tienes un minuto para el Venga, hermano. Venga, Javi. Arriba la chiva. Yo nada más quiero decir, muy similar a lo que dijo Manuel. Siempre he sido una persona que como que está muy concentrada en qué logra y qué no, entonces tiende a no disfrutar tanto del camino. Y nunca he disfrutado tanto un camino como lo he disfrutado con el negro, como lo he disfrutado estando en mi cuarto de habitación con 57 personas, la mayoría del trixeo. Nunca he disfrutado tanto mi camino estando en una práctica con gente que nada más está ahí porque es divertida. Los quiero mucho, son un gran apoyo, que bueno no estar aquí solo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que para que mi alta pudiera ganar el debate tuvieron que haber varias explicaciones que no hay, solamente el hecho las provee. Uno, porque probablemente esta inversión sí se materializaría en zonas donde actualmente no se materializa. Es decir, el hecho demuestra, como ya lo decía también baja la posición, que muy probablemente hay ciertos lugares en donde la inversión dentro de Inglaterra ya se provea constantemente. Es decir, zonas que son simplemente económicamente atractivas porque son demasiado fuertes, como lo pueden ser Londres, como lo puede ser Manchester, como lo pueden ser zonas extremadamente fuertes de Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Que la razón por la cual no llega la inversión a otros lugares dentro de Inglaterra es porque no hay incentivos claros para que las empresas puedan generar cambios, para que puedan expandirse, para que puedan generar como cierto tipo de cuestiones. Estas explicaciones no vienen desde alta del gobierno. El hecho tiene que explicar porque muy probablemente el no pedirles impuestos, el no pedirles como todo este tipo de cuestiones, llegar a ciertos como sentimientos con este tipo de empresas, sí significa que probablemente tienen una mayor cantidad de incentivos para uno empezar a desplazarse, para proveer más empleos dentro de esas zonas, como para hacer todo este tipo de cuestiones en una razón positiva. Pero creo que también el hecho demuestra prácticamente por qué la capacidad que tienen las empresas para generar un backlash como en contra del partido son extremadamente fuertes. Es decir, son empresas que dominan cierta parte de la narrativa, es decir, son empresas que, por ejemplo, pueden controlar cierto tipo de medios, es decir, son en lugares donde, por ejemplo, nos desarrollamos, porque cada uno tiene que estar en una empresa durante 8 horas, por lo cual probablemente nos guste o no, las palabras que nos dicen nuestro jefe, las palabras que nos dicen como todo este tipo de personas afectan fuertemente, por lo cual muy probablemente cuando llegamos a ser extremadamente punitivistas con estas empresas, significa que hay una mala imagen del Partido Laborista, lo que significa que hay una menor posibilidad de mantenerse dentro de los escaños y de que estas políticas sean funcionales, porque no solamente es demostrar que las políticas pueden llegar a ser benéficas, pero creo que la precondición para que esto suceda es que justamente tú te puedas mantener en el poder una cierta cantidad de tiempo para que tú realmente puedas como ser atingente a la crisis. El hecho demuestra cómo a través de la recaudación de inversión extranjera lo que tienes la posibilidad de ocupar menos incentivos, como por ejemplo de resolver la crisis a manera interna, que normalmente son extremadamente lesivos para la población. Es decir, cuando tú no tienes una inversión extranjera, la forma en la que tú resuelves como tu crisis es muy probablemente a través de subir tasas de intereses, a través de recaudar más impuestos, a través de hacer los costos de vida más caros para que tú puedas recaudar una mayor cantidad de dinero, como todo este tipo de cuestiones. Todo este tipo de cosas son extremadamente lesivas
positivas para la población, sobre todo para la población trabajadora, que ahora ya ve que como que todo este tipo de cuestiones no es suficiente para vivir, que cada vez les cuesta más, que no les suben sus salarios porque la empresa tiene que pagar impuestos altamente fuertes. Ahora creo que esa capacidad se ve muchísimo mejor de nuestro lado de la casa. Cuando yo tengo una mayor inversión extranjera, tengo la capacidad de ser menos lesivo con mi población, por lo cual muy probablemente esto signifique como una mejora en todo este tipo de cuestiones. También puedo pedir una mayor cantidad de préstamos porque la tasa no es tan alta, como todo este tipo de cuestiones. Pero aparte, la explicación de los consensos, como que nada más nos vamos a llevar bien con nuestra derecha, creo que eso no es lo suficientemente fuerte. Es decir, el hecho te demuestra cómo cuando tú eres un centro fuerte, lo que haces es disuadir a los extremos de ser extremadamente extremistas. Es decir, esto significa que en lugar de ir cada vez más hacia derecha, cada vez más hacia izquierda, tienes una mayor capacidad de traer a ambos y decir, mira, hay ciertas políticas que, por ejemplo, te benefician a ti, hay ciertas políticas que te benefician a ti, por lo cual muy probablemente hay una mayor capacidad de que las cosas se muevan de una manera muchísimo más rápida. Vamos a pasar por la cámara baja de opción. Uno, creo que hay pocas explicaciones de por qué este grupo que va a ser como extremadamente dañino para las políticas laboristas es tan grande. Es decir, probablemente este líder llegó a través de lógicas democráticas, por lo cual tuvo que ganar una mayoría dentro de su partido, por lo cual muy probablemente este grupo no sea tan grande, pero incluso si este no fue el caso, probablemente tuvo que conseguir una gran cantidad de apoyo, tuvo que conseguir una gran cantidad de apoyo para llegar al punto que llegó, por lo cual muy probablemente se vea como una persona que tiene un suficiente poder narrativo, lo cual me disuade a ir en contra de él, porque es la persona que más poder tiene, es decir, es la persona que elige quién va a estar dentro de los escaños el próximo año, es la persona que decide todo este tipo de cuestiones. Es poco claro por qué abiertamente iría contra él, incluso cuando ha dado buenos resultados. Pero es que sí es cierto que hay un rechazo fuerte hacia las derechas, es poco probable que de nuestro lado de la casa esto signifique que como que se reavive todo esto y perdamos una gran cantidad de votos. Es decir, esto permite que las derechas no instrumentalicen como toda esta cuestión de crisis. Es decir, de su lado de la casa, el status quo es de crisis porque ninguno de las dos oposiciones demuestra por qué habría un cambio fáctico dentro de las crisis. Creo que las crisis lo que proveen es un escenario extremadamente fuerte para que los políticos instrumentalicen en contra del partido que tiene una mayoría. Es decir, es tu culpa la crisis porque tú estás en la mayor cantidad de escaños, es tu culpa la crisis porque tenías la capacidad de cambiarlo, como todo este tipo de cuestiones, mientras las oposiciones no han podido demostrar cualquier tipo de beneficio dentro del positivo, no pueden ganar este debate porque su status quo es un status quo de crisis, por lo cual muy probablemente todo esto de que se va a instrumentalizar en contra del Partido Laborista se vea de una muchísimo mejor manera. También ya explicamos por qué sí es probable que exista un backlash empresarial porque están a favor del grupo de derecha. Ahora lo que hace es emparejar un poco las situaciones, por lo cual las empresas no tienen una gran cantidad de razones para apoyar fuertemente a las derechas, por lo cual probablemente esto no suceda. Vamos a pasar con la acta de oposición. Creo que la explicación de la menor recaudación fiscal está poco clara de por qué es tan importante dentro de este debate. Es decir, actualmente ya no existe, o sea, como no existe una gran capacidad de generar una recaudación fiscal tan fuerte. Es decir, muy probablemente dentro de una crisis, y vea que las empresas ya de por sí tienen una poca capacidad de pagar los impuestos, tienen una poca capacidad de generar réditos suficientes para subir en las líneas que se generan impuestos. Es poco claro por qué actualmente con eso se resuelve la crisis, pero creo que también es muy poco claro por qué la crisis, o sea, pero creo que también es muy poco claro por qué podemos mantener estas inversiones. Es decir, la crisis genera incentivos para que las empresas se vayan. Es poco claro cómo se mantienen estas empresas de su lado de la casa. Antes, dime algo. Incluso si tardo más en explicaciones lo final, toda posición que no depende del contexto, no simplemente que pruebas como un gobierno la capacidad de agencias comparativamente menor, lo que bloquea más sistemática de desarrollo. La capacidad de agencia no existe si no tienes la capacidad de recaudar los impuestos tan fuertes como te dicen. Es decir, ya te explicamos por qué muy probablemente la situación de crisis implica que como no hay una gran capacidad de las empresas de pagar impuestos, por lo cual muy probablemente esto no significa que hay una mayor capacidad de agencia. Es decir, hay incentivos a tener mayor capacidad de agencia, pero no hay una capacidad real de utilizarla. Porque el hecho de demostrar también porque muy probablemente medidas fuertes del Brexit ocupan medidas fuertes como en un sentido de para contrarrestarlas. Es decir, ya te explicó porque muy probablemente al ciudadano promedio le va a importar poco o no si eres como poco claro con tus ideales, si eres poco claro en ese tipo de cosas, si no tiene la capacidad de mantener empleo, si no tiene la capacidad de, por ejemplo, hacer buen uso de su salario, como todo este tipo de cuestiones. Creo que estas explicaciones solo vienen de la parte de México. Creo que es poco claro porque, o sea, es dañino depender de otras economías cuando tu economía está tan mal. Es decir, cuando tu economía está tan mal, prefiero depender de otro tipo de economías que aparte probablemente sean multifactoriales, por lo cual no es que me afecte tanto una crisis que suceda en Estados Unidos, porque probablemente esta inversión extranjera sea de muchos diferentes lugares. Creo que el hecho te ha demostrado por qué esta es la manera menos lesiva de cómo lidiar con la crisis, porque hay beneficios materializables y se mantiene el Partido Laborista muy feliz de
Muchas gracias a Javi por ese discurso y para cerrar así el gran debate. Le pasamos a Sebastián. Sebastián, tienes un minuto para iniciar. Voy a empezar en 3, 2. A ver, Pablo, primero una ponderación para ver cómo ya ganamos la ronda antes y la. Cualquier beneficio de gobierno sobre la inversión y la crisis, no entendemos cómo la inversión en general soluciona la crisis particular. Desde Banco Mundial se contextualizó la crisis en los sectores particulares en los que está influyendo y cómo la solución es el gasto público y las políticas de izquierda. Esto implica que ya desde alguna presentación hemos explicado por qué hay una situación de urgencia para las políticas de izquierda de oposición, pero una ambigüedad de los gobiernos respecto a la inversión y la crisis, que no entendemos cómo realmente materialmente solucionan los problemas. Por lo cual, en términos prácticos, ya estamos ganando una ronda. Tenemos márgenes de victoria contra todas las cámaras. Primero, dos respuestas bajas del gobierno, porque el resto es privativo de la Cámara del Gobierno. En primer lugar, respecto a la posibilidad, la razón por la que esta persona llega al poder, que era algo que yo ya había matizado en los ejercicios. En primer lugar, cuando esa persona hace las elecciones internas de su partido, no se sabía que iba a tener el 63% de los escaños, por lo cual no había garantía de que hubiera una persona que iba a poder pasar todas las políticas, por lo cual el primero eligieron a alguien más moderado. Esto no significa que la gente no tenía esa concepción de aplicar las políticas más radicales, sino que muchos de ellos creían que no iban a ganar porque no lo habían hecho como lo hicieron. Una vez ganan, creen que tienen casi la mayoría calificada para pasar cualquier política, la gran mayoría va a seguir con los principales incentivos que tenía para apoyar al gobierno, cuando ya explicó por una, dos, tres razones, y si se dan cuenta, bajo el gobierno se tiene que ignorar arbitrariamente. En segundo lugar, respecto a la otra respuesta, que es no hay dinero. A ver, el frente digo ya está explicado. O sea, literalmente, el Reino Unido sigue siendo una de las potencias más grandes, un montón de inversión, un montón de plata, una gran cantidad de recaudación fiscal, por lo cual, ¿sabes lo que tiene crisis? Significa que no tenga plata, que no es un país del tercer mundo. Segundo lugar, tiene acceso a préstamos de financiación que desde que pueda estar para poder generar esto. Básicamente creo que con eso basta. Listo. Vamos ahora con la Cámara Alta de Gobierno. Ya acabo de lidiar transversalmente en todo el caso de inversión de ambos gobiernos, que es algo que ambos visto. En primer lugar, ¿por qué creemos que en su lado no necesariamente va a haber más inversión? Primero, partemos de una situación. El de inversión no es tan grande. El de en nuestro caso sí es particular. Explicamos que las políticas de inversión no solucionan las crisis de la salud, no solucionan las crisis de la luz, no solucionan las crisis de empleo en términos de creación de empleo público en la particularidad. No. Por lo cual ya hay una situación de delta que es mayor que el sistema de inversión. En segundo lugar, porque hemos contextualizado que en ambos lados sigue siendo una potencia importante. Ahora, maticemos por qué igual hay más inversión en los lados que en el de ellos. En primer lugar, ya cito al viceprimer ministro, ¿no? Que para que haya solidez tiene que haber un discurso, ¿no? Para que haya inversión tal, que es importante que haya un discurso sólido, ¿no? En general, el discurso va a estar todo menos sólido. Las cabezas de partidos se van a dividir entre ellas, se van a cuestionar completamente entre ellas. Los que seguían tanto nuclear y los nuevos tradicionales. Es decir, eso genera un montón de descoordinación del partido político interno. Los inversionistas dicen, ¿qué pasa si luego se convencen entre ellos y cambian las políticas? No hay una solidez estructural clara. Eso se conecta con lo que dice la Cámara Baja del Gobierno. La Cámara Baja del Gobierno dice que tiene que haber un centro fuerte. Todo va a ser menos fuerte. Justamente van a haber cabezas que están dejando así. Por lo cual esta respuesta lidia con ambos gobiernos respecto a la capacidad de inversión. Esto implica que esto no es cualquier país que hace política de derecha, sino un partido de izquierda haciendo política de derecha, pues que no es entre sí, lo que no garantiza en ningún lado que esto va a ser fuerte. Eso implica que su inversión no aumenta. En segundo lugar, ¿por qué no disminuye? En primer lugar, cuando las políticas de izquierda generan desinversión, es porque se considera que no tienen la capacidad material para hacer planificación económica de manera eficiente. Pero el problema es que en el caso ha ganado este partido con el 63% de los escaños. Esto implica que todas las políticas que implican mayoría absoluta, 50+1, se pueden pasar en los lados. Y las que incluyen mayoría calificada, 76%, los tercios de general, y tú ahorita convencer al 3% de todo el resto. Es bien poco probable que no pase hacer. Esto implica que los inversionistas son conscientes que la planificación económica y políticas económicas de izquierda que pueden estar son políticas que van a estar obstruidas, por lo tanto generan desconfianza. Son políticas en las que se puede confiar en la materia. Esto implica que la inversión no disminuye por las políticas de izquierda que comentamos. Es un mecanismo genérico de ambos gobiernos. Ahora, respecto a los emprendimientos de ambos gobiernos. A ambos gobiernos dicen, bueno, el primer gobierno habla de que hay necesidad de generar emprendimientos en algunos lados. La inversión extranjera no lo ha generado, sino la crisis de emprendimiento justamente porque el partido estaba buscando en el poder, por lo cual es fact-checking de que eso no lo ha generado. Pero en segundo lugar, justamente para poder generar esos emprendimientos, como por ejemplo en Escocia, es estas políticas sociales efectivas, inyectar capital para poder generar esos emprendimientos, subsidiar a las personas en la materia. Pero el último, y acá la última respuesta que tengo con ellos, es respecto a cómo tú atraes a la desinversión. Baja el gobierno y alta gobierno hablan de que los países
que hay centros concentrados en Londres, en Manchester, etc. Esto implica que hay algunas ciudades que están improvisadas. Para tú generar que la inversión se diversifique, necesitas generar incentivos fiscales para que los empresas quieran ir a otros lados. ¿Cómo se generan incentivos fiscales? Poniendo impuestos más altos en algunas que otras, aumentando el gasto público para atraer inversión por otras. Políticas absolutamente izquierdas. Por lo cual, solo sus problemas son como nuestros. Vamos a hablar de la oposición, sin embargo, La desregularización de las empresas es justo lo que hace con la facilitación de la movilización de capitales a zonas alejadas. Esto no es algo lo que tú tienes que explicar es, esto se ha hecho, no ha funcionado, ha generado crisis, respuesta a y tenemos una solución alternativa. Por lo cual, me tendrías que haber mostrado por qué, más allá de decir, van a ser distintos, no van a creer que es lo mismo, explicar por qué van a ser exactamente distintos. Solo que, incluso con esa razón, ya con Derek, otro caso, ya de Miguel, más a eso, pero es un tema salir, lo que general. Vamos a hablar sobre la alta posición. Seamos claros, no estamos diciendo que la alta no haya demostrado el punto económico, estamos diciendo que es a nivel genérico. Esto no hace que su caso sea malo o que el punto no esté aprobado. Estamos diciendo que lo estamos probando mejor por el tema contextual en el Reino Unido. No es que la especificidad no estaba mejor, sino que la especificidad le da más plausibilidad a nuestros argumentos. Uno, porque en tanto es abstracto la idea de por qué las políticas de izquierda son más importantes que la inversión, solo en base a lo que nos explicamos por qué las necesidades particulares del Reino Unido no se pueden solucionar con la inversión. Sin esa respuesta, sin ese cual, sin esa caracterización, entonces explicar que hay que diversificar dinero, redistribuir riqueza, generar un sistema fiscal fuerte, no hace que puedan ganar la ronda frente a un caso de necesidades mucho más particulares que justamente busca satisfacer las necesidades de las personas a la particularidad. En segundo lugar, porque todo su argumento de representación implica, uno, qué es lo que las personas quieren. En base a la oposición hemos probado cuáles son las necesidades reales, por lo cual es precondición para la representación saber cuáles son las necesidades, pero también es precondición poder materializarlas. Es ahí por oposición nuestro primer argumento, porque, ojo, si el partido se divide en gobierno, no pueden aplicar políticas. Si el partido se divide en oposición, no pueden aplicar políticas, porque discuten entre ellos. Solo en oposición ha explicado que hay más unidad política, pero mantienen la misma base de fondo, la base izquierdista, la base que hemos mantenido siempre. Esto implica que solo en nuestro lado tienen los partidos que mantienen firme las votaciones en la promoción de políticas y tal, lo que genera que se puedan aceptar las políticas. Esto también llega con ambos gobiernos. Termina demostrando que realmente si en su lado se dividen, las políticas que quieran aplicar de inversión y tal, si hay mucha discusión interna, no se puede hacer y va a tener un montón de sustancias. Por lo cual, tener una capacidad en términos de precondición. Ahora, fuera de la precondición, asumiendo que no hay una situación de precondición en lo absoluto, también hablamos en términos de impactos familiares. No hay una conexión literal sobre cómo beneficiar al ciudadano de pie directamente en bajo de gobierno, si lo hacemos en mayor medida, porque explicamos cómo la cantidad de capital que vas a invertir en cada uno de estos lugares va a generar los problemas que la gente siguió en las elecciones, como por ejemplo la creación de hospitalidad y tener un acceso a muchas más personas para que sea mucho mejor, o reducir el precio de la música, que muchas personas estén particularmente por eso. En términos de impactos, creo que ya. Muchas gracias, Sebastián, por ese discurso. Gracias.